Doctor, buenas noches. ¿Me confirma si está en sala? Buenas noches. Sí, me encuentro en sala. Doctor, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches. Sí, me encuentro en sala. Ok. Doctor, voy a dar inicio, por favor. ¿Está bien? Bien, voy a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno. Sí, bienvenidos al curso de Cáncer Gástrico y Soporte Nutricional. El ponente a cargo del curso es el doctor Ludwig Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean adquirir la clase grabada más material de estudio más certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a llevar a cabo el día de hoy lo que es cáncer gástrico y además llevar a cabo lo que es el soporte nutricional, viendo así temas relacionados como es la planificación en relación a soporte nutricional, así también lo que es las pautas, ¿no? Al momento de brindar, qué complicaciones nos puede llevar a cabo. Muy bien, para esto, por favor, me confirman si se puede visualizar la presentación. Se visualiza, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces iniciamos con lo que es el cáncer gástrico como tal, recordando pautas acerca de la anatomía, viendo de esta forma cuáles son los lugares más predisponentes, más susceptibles para padecer esta entidad. Recordemos acá que el estómago se encuentra en la cavidad abdominal, forma parte de lo que es el sistema digestivo, formando así lo que es prácticamente un tubo, ¿no? Un órgano que presenta cuatro capas. Podemos evidenciar acá las partes, que contiene lo que es el fondo gástrico, podemos evidenciar lo que es el cuerpo, la porción que anexa lo que es el intestino, lo que es la porción pilórica con su antro pilórico, y estructuras como tal, como la curvatura menor, como la curvatura mayor, ¿no? Son partes esenciales para evidenciar más que todo el tipo de cáncer que o que tenemos en cuenta en el paciente, y así también el nivel o la profundidad en que se encuentra el mismo. Como indicábamos, el estómago tiene cuatro capas, desde la interna a la externa, podemos mencionar la túnica mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y por último lo que es la subserosa. Esta va a dar conformidad a lo que es la estructura, a la parte histológica que tiene lo que es el estómago. Y dentro de las funciones, el estómago cumple la función de digestión, ¿no? Que no es más que transformar el alimento en nutrientes. Y esto lo realiza de dos acciones o de dos formas, mediante una acción mecánica y una acción química. La acción mecánica se da gracias al vaciamiento gástrico, a esa mezcla, vaciamiento y almacenamiento que tiene el estómago, permitiendo así poder ayudar en el proceso de digestión. Y en su acción química está constituido por la secreción de lo que es el componente de ácido, mejor llamado jugo gástrico, lo cual está dado principalmente por el ácido clorhídrico, ¿no? Permite una acción química sobre el alimento, en este caso sobre el bolo alimenticio, permitiendo así degradar y ayudar en este proceso de digestión, pero en esta forma de acción química. Hablando de lo que nos concierne el SEA gástrico, es una de las entidades más comunes, más frecuentes a nivel mundial. El 90-95%
de las neoplasias malignas, ¿no? Son primarias a nivel del estómago y cabe mencionar que es la segunda causa de muerte en el mundo, precedido de lo que es el SEA de pulmón. Hay que destacar también que el país más afectado hoy en día se lo atribuye a Japón, ¿no? Teniendo mayor incidencia en esta entidad y se estima que afecta a 18 habitantes, ¿no? Sobre 100.000 en varones y 8,4 habitantes sobre 100.000 en mujeres. La edad media en la que se diagnostica es aproximadamente entre 70 y 74 años según la edad. Dentro de la etiología y la patogenia, vamos a encontrar que es una enfermedad multifocal. Además, su principal causa, ¿no? Se lo atribuye a lo que es alteración a nivel de lo que es la mucosa gástrica, donde se da una inflamación constante, ¿no? Y una de las causas es atribuida justamente a esta entidad que es Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria que lastimosamente causa irritación gástrica de forma crónica y es considerado el principal agente etiológico. Dentro de lo que es factores de riesgo que se atribuyen, los principales son aquellos dieta rica en sal y también en conservas. Tenemos una clasificación, la de Lauren, la que nos establece el tipo de SA que podemos presentar. Tenemos un tipo intestinal y un tipo difuso. En el tipo difuso podemos ver que es menos diferenciado, carece de estructura glandular, se atribuye a factores genéticos y presenta una distribución homogénea. Está dado más en mujeres y en relación al pronóstico es el más peor como tal. En cambio, el tipo intestinal es donde se afecta estructuras glandulares, ya los factores de riesgo van relacionados ambientales y dietéticos, y también está atribuido más que todo en varones, tiene un mejor pronóstico y su inicio y la progresión está dado por la inflamación. Dentro de los factores de riesgo que se atribuye a esta entidad, ya hay que considerar pacientes tanto masculinos como femeninos, que son ya candidatos a padecer. Y esto se suma a lo que es la edad, ¿no? Pacientes que ya tengan más de 50 años, especialmente pacientes masculinos. Ya esto hay que sumarle alimentos que está incorporado en su dieta, como ser principalmente salados. Hay en algunas literaturas que nos establecen también alimentos ahumados y también alimentos enlatados. Pacientes que tienen un hábito, como sería el alcohol, el tabaco, también es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Y no olvidarse del componente genético mediante los antecedentes familiares. También es importante tomar en cuenta si el paciente ha padecido ya enfermedades benignas o precancerosas, que hoy en día son consideradas como gastritis crónica atrófica, una infección por Helicobacter pylori. A eso se suma la anemia perniciosa, donde genera una atrofia de estas células parietales a nivel de la mucosa gástrica, y pacientes que presenten pólipos gástricos, pero mayor a 2 centímetros, ¿no? Importante sí, rescatar esto con una historia clínica detallada del paciente y así también apoyado por exámenes complementarios. En antecedentes quirúrgicos como factor de riesgo, se lo considera una cirugía gástrica previa, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de muñón, donde el paciente haya transcurrido más de 10 años desde la operación. Es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y dentro de los factores ambientales, consideramos aquellos alimentos que generen una inflamación crónica, ¿no? Una mucosa gástrica, recalcar la, la colonización de esta bacteria, el Helicobacter pylori, y también preguntar y hacer una anamnesis eh, precisa acerca de lo que es la dieta del paciente, ¿no? Enfocando en estos alimentos que es importante lo que es sal, ahumados, enlatados, nitratos,
bajo contenido de frutas y verduras frescas. Así también el uso de refrigeración, ¿no? Importante, reduce la presencia de bacterias, hongos y otros. No olvidarse de lo que es el tabaco y alcohol, ya que se ha podido establecer que es un riesgo relativo, ¿no? De 1 a 6, y para fumadores o exfumadores de 1 a 2. Así también establecer la presencia de automedicación en los pacientes, especialmente por este grupo de medicamentos como son los AINES, y también establecer la conexión con el nivel socioeconómico que pueda presentar el paciente por falta de higiene, falta de equipos refrigeradores, ¿no? Exposición a carcinógenos, y así también se ha establecido un factor de riesgo, la obesidad, siendo tomando en cuenta de 2 a 3 veces más alto en sea de carnes. Dentro de los factores genéticos, hay que establecer una relación vertical, es decir, con familiares de primer grado, que puedan presentar sea de gástrico como tal, y estos pacientes que ya tienen este antecedente, entonces pueden generar un riesgo relativo de 2 a 3 veces mayor. Así también pacientes que presenten familiares, ¿no? Rasgos hereditarios con CA, colorectal, mutaciones en el gen que pueda codificar lo que es la E-cadherina, desarrollan un tipo difuso de cáncer gástrico y constituyen entre 0,5 y 1%. Histopatológicamente, el 95% de estos tumores como tal comprenden del tipo adenocarcinomas, lo cual se derivan de estas glándulas gástricas que presentan. Es importante destacar que el sitio más común de linfomas, ¿no? Es a nivel gastrointestinal. Dentro de las variedades, según la clasificación de Lauren, como hemos mencionado, se puede dar de forma intestinal y difusa. 50% de las veces este tumor se localiza próximo al esfínter pilórico y 20% aparecen en la curvatura menor. Datos importantes al momento de establecer el complementario adecuado. Dentro o hablando un poquito de la fisiopatología, cabe destacar esa inflamación crónica que sufre la mucosa gástrica. Es decir, para que llegamos a padecer esta tumoración, tiene que haber condiciones precancerosas y lesiones precancerosas a nivel de este órgano, donde se atribuye como principal causa la inflamación, es decir, una gastritis crónica atrófica, donde genera un cambio celular, ¿no? Provocando lo que es ese cambio a nivel histológico, lo que es la metaplasia intestinal, y de ahí se genera una displasia de alto grado, un cáncer intramucoso, donde va avanzando ya según los estadios que vamos a ver más adelante. Hasta hay que sumar lo que son anormalidades genéticas que pueda presentar el paciente, mutaciones genéticas a nivel de lo que son el APC, el P53 o el CRAS, ya que son indicadores genéticos que nos pueden orientar hacia este tipo de cáncer. Situaciones premalignas, ¿no? Como mencionábamos, la gastritis crónica atrófica, donde se genera una pérdida de tejido glandular, donde se da muchas veces se asocia con lo que es la infección por Helicobacter pylori, donde aumenta la mayor probabilidad de metaplasia. A esto hay que sumar lo que es la afectación a nivel intestinal, donde se puede asociar, ¿no? Lo que es el intestino, generando así eh, metaplasia intestinal, donde se va a tener alteración, distorsión de lo que son las criptas, las células de Panet, las células caliciformes, así también los enterocitos que permiten la absorción, y puede ir afectando estas capas a nivel intestinal, no solamente gástrico, sino a nivel intestinal. Recuerden que el 50% de los casos se da a nivel del antro, por ende genera, ¿no? Llega esta afectación a nivel del duodeno en la primera porción, generando así displasia, y en caso de pólipos gástricos, ¿no? Que mencionábamos que es una situación ya precancerosa, el 90% de los pólipos son de origen hiperplásico, donde se puede generar un potencial de malignización,
inferior al 1%, y sobre todo en mayores, es decir, en pólipos mayores del 2%. Tomar en cuenta también enfermedades de Mennetrier, el esófago de Barrett, y así también antecedentes quirúrgicos que ha presentado el paciente a nivel del estómago. Para establecer una clasificación acerca del SEA gástrico, tenemos la clasificación de Borman, en la cual me establece el tipo y las lesiones que presenta a nivel del órgano como ser. Tipo 1, cáncer polipoide o fungante. Tipo 2, lesiones ulceradas o bordes elevados. Y en tipo 3 observamos lesiones ulceradas infiltradas en pared muscular. Posteriormente, lesiones infiltradas difusas y no clasificadas. Aquí se puede evidenciar la imagen cómo se asocia esta clasificación de Borman, en la cual me indica la infiltración o no de esta tumoración que pueda presentar en el estómago. Entonces, macroscópicamente, vemos la clasificación de Borman, que me indica si es poliposo, ulcerado, ulceroso infiltrante o infiltrante difuso. En el cáncer gástrico precoz, afecta lo que es ya la mucosa y su mucosa sin sobrepasarla, independientemente de la afectación alveolar que pueda presentar. Y de forma microscópica podemos tener lo que es la clasificación de Lauren, ya descrito, ¿no? Del tipo intestinal, que es el expansivo, y la del tipo difuso, que es la infiltrante. Hay que tomar en cuenta también las vías de diseminación que pueda presentar este CA, que se dan por vía de contigüidad, vía linfática, que es la que ocurre en etapas tempranas. Luego tenemos la transcelómica, que se da por asociado a lo que es tumor de Bloomer, y la vía hematógena, que es la más menos frecuente, y se da en enfermedades o estadios ya muy avanzados. Tenemos también la clasificación de Padova para la displasia gástrica, donde nos establece ahí a nivel histológico los cambios, ¿no? Los cambios histológicos que pueda presentar a nivel del intestino. Ahí tenemos 1-0 es lo normal, y de ahí va esta clasificación de 1 hasta lo que es el 5, donde se va evidenciando lo que es sospecha de carcinoma, una neoplasia no invasiva, hasta el nivel 5, que es un adenocarcinoma invasivo. Dentro de lo que es el cuadro clínico del SEA gástrico, se toma en cuenta lo que es el paciente con la anamnesis, el examen físico. Se va a establecer lo que es la disfagia, ¿no? Que en pacientes es algo muy común en esta entidad. Cuando se incrementa a medida que pasa el tiempo, ¿no? Esto va haciéndose más agudo, la hiporexia que pueda presentar, esa sensación de plenitud, acompañado de náuseas, vómitos, hematemesis, dolor abdominal. Así también presenta eructos excesivos, halitosis. El paciente va a llegar con pérdida de peso, deterioro muchas veces de la salud en general, y muchas veces refiere llenura abdominal prematura después de las comidas. En la exploración física, cabe destacar que el cáncer gástrico muchas veces llega de forma asintomática, incluso el 80% de los casos. Y también hay que observar esos signos de alarma, ¿no? Que es importante explicar al paciente que debe estar atento, y nosotros también al momento de la anamnesis, donde se genera una pérdida de peso, una anemia, un sangrado digestivo, donde podemos evidenciar con la palpación una masa palpable, disfagia o un síndrome pilórico. Es importante diferenciar cierta clínica predominante, ¿no? Por ejemplo, en SEA pilórico, lo más predominante son las náuseas y vómitos intensos. En un SEA de cardias es la disfagia. En una enfermedad ulcerosa es la anorexia con la saciedad. Y también descartar un síndrome paraneoplásico. Dentro de lo que es la diseminación, como hemos podido mencionar, se da por diferentes formas: vía directa, vía linfática, vía hemática, y en vía linfática, que es la forma más precoz, la forma más
frecuente en estadios tempranos que se da esta entidad. Importante al momento de la exploración física, descartar nódulos, por ejemplo, nódulo de Illich, el nódulo de Virchow, como se puede apreciar en la imagen, que se encuentra en la fosa subescapular, o mejor dicho, fosa supraclavicular, el nódulo de la hermana de María José, el nódulo de Blumer, o el tumor de Krukenberg. Ahí podemos evidenciar en las imágenes y estar descartando para tener una clínica y un examen físico más completo. Dentro del diagnóstico, importante rescatar una historia clínica detallada, eh, realizar lo que es la anamnesis en la alimentación, factores, historia familiar, eh, antecedentes familiares, ¿no? Y así también acompañado con lo que es una buena exploración y los métodos de gabinete, análisis de sangre y también un estudio de sangre en heces. Dentro de lo que es un estudio radiográfico con contraste, que va a ser una de las herramientas más útiles, donde nos permite apreciar si existe alguna lesión irregular a nivel de lo que es la pared del estómago, ¿no? Lo que nos haga sospechar de una tumoración o de un cáncer. Es importante explicar al paciente que debe estar 6 horas en ayunas como mínimo para realizar rayos X con contraste. Y otra prueba idónea para descartar y poder tener muestra es la endoscopía, ¿no? Que es la más empleada en el diagnóstico de SEA de estómago. Y mediante ella podemos tener la observación directa de la mucosa del estómago y así también valorar la existencia o no de lesiones a nivel de esta pared. La biopsia va a ser uno de los métodos, ¿no? Que en caso durante la biopsia observamos dicha lesión, entonces podamos extraer y así también poder tener el estudio bajo microscopio y así poder ser estudiado y emitir un diagnóstico si es confirmado o descartado la existencia de una tumoración. Dentro de otras pruebas que nos pueda determinar la extensión de esta tumoración, ¿no? A nivel local o como a distancia, podemos tener en cuenta lo que es la ecografía abdominal o más aún lo que es la tomografía computarizada. Dentro de la tomografía computarizada es una prueba muy útil realmente porque nos permite observar si existe metástasis, ¿no? Si existe extensión del tumor a órganos vecinos o a la afectación o no a ganglios linfáticos. Es una prueba de gran importancia que se debe realizar en caso de sospechar SA y en caso de confirmar, y esto va a ser determinante a la hora de tomar una decisión en el tratamiento, ¿no? Para valorar si existe o no la posibilidad de una cirugía. Entonces aquí tenemos las pruebas diagnósticas, la de elección ante sospechas siempre va a ser la endoscopia digestiva alta, combinada con lo que va a ser la biopsia. Las pruebas de laboratorio y la ecografía abdominal muchas veces no es muy útil en el diagnóstico, pero sí es útil para poder comprender la extensión de esta lesión. Aquí tenemos la ecografía endoscópica superior y la tomografía computarizada, que nos va a determinar lo que es la clasificación o el estadio en el que se encuentra la tumoración. También podemos aplicar lo que es la resonancia magnética, que nos va a permitir de igual forma clasificar el estadio, ¿no? Que es ligeramente superior muchas veces en ciertos aspectos a la tomografía. Y estudios varitados también nos puede permitir para completar y tener una clasificación y un pronóstico más adecuado. Ahí podemos evidenciar cómo es la tabla de estratificación según lo que es el Comité Americano de Cáncer, en el cual nos establece utilizando las siglas TNM, viene lo que es el tamaño, la metástasis, y así también en relación al tratamiento, ¿no? En base al estadiaje se realiza una decisión, si va a ser cirugía, si va a ser quimioterapia, ¿no? En cirugía muchas veces hay que ver el grado de lesión, si requiere o no una gastrectomía o una resección quirúrgica, o muchas veces, depende de la lesión o la extensión, una gastrectomía total o subtotal y acompañado con lo que es la quimioterapia. Importante destacar que tumores del estroma gastrointestinal
Son neoplasias mesenquimatosas que van a derivar justamente de estas células intersticiales de Tajal, donde su localización más frecuente es a nivel del estómago en un 70%, y el diagnóstico se realiza mediante la gastroscopía y la toma de la biopsia. En cambio, en tumores carcinoides gástricos, estas van a derivar de células neuroendocrinas que comprenden del tubo digestivo, donde se asocia factores de riesgo, lo que es la anemia perniciosa, y también lo que es la gastritis crónica atrófica, y también lo que es una depresión eritematosa en el centro de una masa submucosa, con coincidencia con imagen, similar a un páncreas ectópico, y aquellas lesiones o alteraciones que nos brindan un linfoma gástrico es de un origen linfoide de la mucosa y submucosa gástrica, y 95% son linfomas nefróticos. Muy bien, acá tenemos la clasificación de tumores, siguiendo la clasificación TNM, donde de 0 nos establece que no hay evidencia de tumor. El TIS nos observa un carcinoma in situ. El T1, un tumor que invade lo que es la lámina propia o su mucosa. El T2, donde invade ya a nivel muscular. El T3, a nivel de la serosa. T4, ya estructuras vecinas, ¿no? Habla de la extensión. En cambio, la N lo que nos establece son si existe o no metástasis a ganglios regionales. En el caso del N0 no existe metástasis. En caso del N1 ya hay una metástasis, pero a ganglios perigástricos, es decir, alrededor de lo que es el órgano como tal. Puede verse hasta 3 centímetros del borde del tumor primario. Ya en el caso del N2, esta metástasis que se da a nivel de ganglios linfáticos, ¿no? Que se da más de 3 centímetros del borde del tumor primario, y en el M0, donde no se evidencia metástasis a distancia, y M1 con metástasis a distancia. En la etapa de lo que es el cáncer del estómago, podemos apreciar lo que es etapa 0 hasta etapa 4 y el recurrente. Hablamos de etapa 0 cuando el cáncer de estómago, ¿no? Es un cáncer en su etapa inicial. Es decir, solamente se encuentra en la capa más inferior de la pared estomacal. Hablamos de la mucosa. En etapa 1, cuando el tumor ya invade, es decir, agarra lo que es la lámina propia o la submucosa y parte de lo que es la musculatura esofágica. No existen metástasis a ganglios regionales ni a distancia, pero sí hay metástasis a ganglios perigástricos. Cuando ya se encuentra en etapa 2, ya es un tumor invasivo, ¿no? Que agarra lo que es tanto la propia como la mucosa, agarra lo que es la musculatura esofágica y la serosa. Pero aún no existe metástasis a ganglios regionales ni a distancia, pero sí hay metástasis a ganglios perigástricos, ¿no? Es decir, alrededor. Ya en etapa 3, de igual forma, un tumor invasivo que agarra las capas del estómago y parte del esófago, y no tiene metástasis regionales ni a distancia, pero sí afecta a estructuras vecinas, generando así también metástasis a ganglios perigástricos y metástasis a ganglios linfáticos y a ganglios que también en el trayecto de la arteria gástrica izquierda, hepática común, esplénica y troncocelíaco. Ya en etapa 4, de igual forma invade las capas del estómago y parte del esófago. No hay metástasis a ganglios regionales, pero sí invade estructuras vecinas. Existe también ganglios o metástasis a ganglios perigástricos, pero también se evidencia metástasis a distancia, ¿no? Tomando en cuenta también que esta cadena ganglionar, ¿no? Afecta también en el trayecto de lo que es la arteria gástrica izquierda, la hepática común, la esplénica y el tronco celíaco. Y en el caso del recurrente, significa que el cáncer ha reaparecido, ¿no? Vuelve. Después de haber sido tratado, puede aparecer en el estómago o en otra parte del cuerpo, como ser hígado o ganglios linfáticos. En relación a lo que es el tratamiento, entonces va a depender mucho de la localización, ¿no? Si es potencialmente curable, lo ideal es realizar la cirugía, ¿no? Juntamente con lo que va a ser la linfadectomía extensa,
apoyado con lo que va a ser la quimioterapia, radioterapia o poliquimioterapia, que va a colaborar y va a ayudar a lo que va a ser esta enfermedad. En dependencia de la extensión, ¿no? Y el estadio que se encuentre, se toma la decisión si va a ser una gastrectomía total o parcial. En caso de una gastrectomía total, ¿no? Se da cuando, mm, no se da cuando existen tumores del cuerpo y ancho, y además en margen proximales de 6 centímetros. Y si realizamos una gastrectomía total, cuando el tumor es extenso y afecta a nivel intramural, y además existen lesiones o tumores múltiples gástricos. Y en caso de una gastrectomía parcial, hay que tomar en cuenta la mortalidad posoperatoria que va del 28%. Para la gastrectomía parcial, ¿no? Existen hoy en día muchas técnicas. Tenemos, por ejemplo, la de BIROT 1 y la de BIROT 2, donde nos establece conexiones, ¿no? Una gastroduodenostomía, como se llama ahí, donde se retira lo que es parte del antro, píloro, como tal el estómago, y tomando una conexión directa, aquí podemos ver parte también de lo que es el cuerpo, se toma más del 60, 50, 60% de la curvatura mayor y se hace una conexión directamente con el duodeno. Es una gastroduodenostomía. En cambio, en lo que es el BIRO2, se realiza una gastroyejunostomía, es decir, se conecta directamente con el yeyuno porque muchas veces el intestino también se encuentra afectado debido a que el 50% de los cánceres, de los tumores gástricos se da a nivel del antro y del píloro. Luego tenemos la técnica de Wolfman, donde establece una conexión a nivel de lo que es el yeyuno y parte del duodeno. Y la de Rose, de igual forma, a nivel del duodeno, ¿no? Conectado con el yeyuno y el estómago. En la resección gástrica proximal y distal, ¿no? Va a depender mucho de las lesiones si son proximales o distales. Dentro de la mortalidad, se estima el mayor en el 50% cuando se da una resección gástrica proximal y un 19% en la resección gástrica distal. En relación a la cirugía, ya el paciente 4 a 6 semanas después, ¿no? Eh, se evalúa, se realiza un seguimiento, una evaluación y se colabora en dependencia de la lesión y el estadio, se coadyuva con lo que va a ser una quimioterapia, ¿no? Aún sin metástasis ganglionar. Y así también una quimioterapia intraperitoneal, eso se realiza inmediatamente. Y la radioterapia solo en pacientes con mal pronóstico. Y la poliquimioterapia no es más que la combinación de ambos, ¿no? Que muchas veces se utiliza en CA gástrico. Y después la cirugía paliativa, ya cuando se realiza una gastrectomía total o proximal, ya de 3 meses a un año de vida, o la gastroyejunostomía, se da de 4 a 2 meses de vida, muchas veces ya pacientes que presentan una extensión de una metástasis a distancia. Entonces, el enfoque terapéutico que se da justamente aliviar esta sintomatología que se da principalmente aliviando lo que es el dolor, hemorragias, náusea, disfagia y obstrucción. Muy bien, ahora nos vamos a lo que es el manejo nutricional del paciente con cáncer gástrico, ¿no? Es un reto hoy en día debido a las cirugías que presentan y nos vamos a apoyar con los últimos avances que existen en relación a lo que es este tema. En el cáncer gástrico, entonces, como has mencionado, es uno de los más frecuentes. Hoy en día está entre el segundo y la tercera causa de mortalidad, debajo de lo que es el CA de pulmón. Es el quinto más frecuente y se asocia con lo que es una desnutrición significativa, ¿no? Dado que hasta el 60% de los pacientes pueden estar desnutridos en el momento del diagnóstico, debido a la clínica donde veamos la pérdida de peso como uno de los signos del paciente. Este alto grado de desnutrición no solamente afecta al paciente, sino también la calidad de vida y empeora lo que es el pronóstico del paciente.
Entonces, se da también un enfoque, ¿no?, importante para el manejo nutricional de este paciente, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. No olvidarse que los factores de riesgo, ¿no?, están asociados a lo que son la infección por Helicobacter pylori, lo que también ha demostrado eh, eh, al momento de tratarlo, reducir su incidencia tras su detección y tratamiento. Hay otros factores también que mencionábamos, como era el sexo, que es más predominante en hombres, ¿no? Y también el consumo de tabaco y alcohol. Y algo importante que tienen que tomar en cuenta es esa dieta, que muchas veces el paciente lleva lo que es una dieta rica en sal y carnes procesadas, es decir, enlatados, ¿no? Que muchas veces el paciente lleva en su dieta día a día y esto se convierte en un factor y lo predispone a padecer esta enfermedad. Y después, no está de más incluir lo que son esas predisposición genética que pueda presentar. Y en relación al diagnóstico nutricional, ¿no?, lo que nos interesa, es crucial para poder detectar lo que es una desnutrición temprana en estos pacientes. Y nos vamos a apoyar con esta herramienta que les dejo aquí en pantalla, que es un screening, es decir, es un cribado que nos permite evaluar lo que es el apetito y la pérdida de peso involuntaria que pueda tener el paciente. Entonces, lo que hacemos es preguntar al paciente si ha perdido peso recientemente de manera involuntaria, ¿no? Y después ahí se le da opciones, si he perdido o no, y en caso de que ha perdido, cuántos kilos, ¿no? Se hace una valoración, hay una tabla de que va, se puede entre 1 y 5, de 6 a 10 kilos, de 11 a 15 o más de 15 kilos. O en caso de que el paciente responda, ¿no?, sí he perdido peso, pero no sé cuánto. Y luego se le pregunta si come mal por disminución del apetito. En base a estas preguntas, entonces hacemos una sumatoria donde me establece que si 2 o más puntos, entonces el paciente se encuentra en riesgo de desnutrición. Obviamente, esto tiene que ir acompañado por una evaluación completa, ¿no?, en la anamnesis detallada, el examen físico y pruebas complementarias que permitan identificar síntomas que puedan interferir en la alimentación, es decir, en la ingesta, variaciones en el peso corporal y la pérdida de masa muscular, ya que nos van a permitir estos indicadores tener un mejor manejo nutricional y pueda ser tomado en cuenta para la toma de decisiones. La desnutrición es un problema común que se observa en este tipo de pacientes, ¿no?, y es severos con esta entidad, que puede afectar incluso hasta el 60% de los casos. Esta condición está asociada con peores resultados clínicos, incluyendo lo que es el mayor riesgo de infecciones, así también toxicidad por tratamientos, complicaciones quirúrgicas y más que todo estancias hospitalarias prolongadas. Recordar que el origen de la desnutrición en estos pacientes es multifactorial, no es simplemente una causa. Hay que tomar en cuenta factores como la anorexia, factores como el dolor abdominal que presenta el paciente, náuseas, vómitos, ¿no? Y esto genera una afectación directa en la ingesta de alimentos y afecta también la capacidad de los pacientes para mantener esa ingesta nutricional adecuada. Así también en el soporte nutricional va a ser importante y se debe manejar de forma multidisciplinaria. Es decir, es importante tener una comunicación con el gastroenterólogo, con el oncólogo, porque tenemos que estar en contacto y eh, mantener una información, ¿no?, directa, porque al momento de tratar al paciente, la parte nutricional tiene que tomar en cuenta el tratamiento que está recibiendo, los medicamentos que eh, se está realizando, se está administrando el paciente. Y esto también va a depender mucho del estado del paciente en el que se encuentre, ¿no?, y la capacidad de poder ingerir alimentos. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, se puede tomar diferentes enfoques, desde la optimización de la ingesta oral, ¿no?,
o incluso con suplementos nutricionales o incluso llegar hasta una nutrición enteral o parenteral. Lo importante acá es asegurar esa nutrición en el paciente, ¿no? Asegurar que el tubo digestivo se utilice siempre, que sea favorable, para poder mantener esta función digestiva, reservando así la nutrición parenteral solo para aquellos casos donde la ingesta de alimentos no sea posible o no es factible como tal. En relación a la quimioterapia, hay que considerar los efectos adversos o secundarios que padece el paciente tras esta administración. Tomar en cuenta diarreas, náuseas, vómitos, mucositis. Y esto puede limitar significativamente la ingesta nutricional en pacientes con SEA gastro. Entonces se debe adaptar la dieta, ¿no? Y la consistencia de estos alimentos de acuerdo a la clínica que presenta, ¿no? Y con la intención de mitigar estos efectos que pueda tener el paciente. Podemos apoyarnos con suplementos orales nutricionales, ¿no? Que pueden ser necesarios cuando la ingesta dietética es insuficiente. Y en casos donde la vía oral no es viable, se puede considerar lo que es la nutrición enteral, ¿no? Lo podemos hacer a través de sondas o ileostomías. La nutrición en el preoperatorio también es fundamental para pacientes con SEA gástricos que serán sometidos a una gastrectomía. La integración de programas, ¿no? Ayuda a optimizar el estado nutricional antes de la cirugía y esto reduce el tiempo de ayuno preoperatorio. También se ha demostrado que facilita una recuperación más rápida. Entonces, cuando un paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico de esta índole, entonces es importante asegurar un soporte nutricional ya 7 a 14 días, ¿no? Previo a lo que va a ser este procedimiento, ¿no? Esto en pacientes desnutridos y deben ser considerados suplementos ya inmunomoduladores. Esto con la intención de reducir complicaciones postoperatorias. Y ya para el manejo postoperatorio, el manejo nutricional, es importante que tras el procedimiento quirúrgico se recomienda iniciar lo que es la ingesta oral con líquidos claros a las 6 o 8 horas después de la cirugía y así ir progresando a lo que es una dieta blanda, ¿no? Esto va a depender mucho de la tolerancia del paciente y esta aproximación permite que se pueda recuperar más rápido el tránsito intestinal y así también existe una reducción de la estancia hospitalaria. El manejo nutricional postoperatorio deberá incluir lo que es el uso de inmunonutrición y también la posible nutrición enteral en pacientes que puedan presentar una baja tolerancia a la ingesta oral. Aquí tenemos unas recomendaciones, nos pueden sacar un screenshot para poder tomarlos en cuenta. Esto va a ir en dependencia de la función de los efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos, ¿no? Si tenemos un paciente que presenta, por ejemplo, diarrea, entonces debemos asegurar lo que es la hidratación adecuada en pequeñas cantidades, pero de forma continua. Ingesta pequeñas y frecuentes de alimentos de comida, muchas veces se fracciona de 6 a 10 veces al día. Técnicas de cocinado sencillo, alimentos a temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas, frías o calientes. Y así también importancia en lo que es alimentos ricos en fibra, ¿no? Es decir, como legumbres, cereales o fruta. Evitar también alimentos irritantes, estimulantes o bebidas con gas, ¿no? Y en caso de que el paciente presente náuseas o vómitos, entonces las ingestas deben ser aún más pequeñas y deben ser más frecuentes. Se debe recomendar al paciente comer despacio, masticando bien los alimentos y de igual forma a temperatura ambiente. Hay que priorizar alimentos secos como el pan tostado, galletas. Se recomienda al paciente evitar grasas, alimentos ácidos y olores fuertes. La intención es evitar activar esa molestia, esa clínica que puede presentar de náusea y vómito. Y también hay que considerar síndromes postquirúrgicos, en este caso un síndrome postgastrectomía.
Es decir, los pacientes que han pasado por este tipo de procedimiento quirúrgico pueden desarrollar complicaciones conocidas como estos síndromes post-gastrectomía, donde se va a incluir lo que es la pérdida de peso, ¿no? Se toma en cuenta síndromes como de dumping y mala absorción. Aquí les dejo una tablita sobre cómo saber, ¿no? Si el paciente presenta este síndrome, tomando en cuenta síntomas como si el shock, síncope, el deseo de sentarse o tumbarse, se le va a ir realizando la anamnesis y además una exploración física para saber si tiene palpitaciones, cefaleas, calor, náuseas, dolor abdominal, eructos, vómitos. Entonces, en dependencia a esta tabla, que es tomado de Sixta, yo voy a tomar en cuenta la puntuación y en caso de que sea mayor a 7 puntos, entonces sugiere que presenta este síndrome de Dumping. Estos síndromes requieren un manejo dietético más cuidadoso, ¿no? Donde se debe incluir una adaptación a la dieta a pequeñas y frecuentes comidas, donde se debe evitar lo que son hidratos de carbono, ¿no? Y realizar un enfoque de recuperación gradual de la tolerancia alimentaria. Es decir, requieren mayor seguimiento y mayor cuidado. Hay que estar también pendientes de lo que es la deficiencia de macronutrientes y de micronutrientes. Es decir, pacientes que postquirúrgicos, ¿no? Están en riesgo de desarrollar deficiencias como ser vitamina B12, hierro y calcio, debido a lo que es esta alteración en la absorción. La deficiencia de la vitamina B12 es la más común debido a la pérdida del factor intrínseco necesario para su absorción. Por ende, es necesaria una alimentación, un suplemento, ¿no? Para dar y brindar. Recuerden que la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble y por ende es fácil la pérdida de este micronutriente, ¿no? Juntamente con la vitamina B6 y las demás vitaminas B. Por ende, es importante apoyarse con este tipo de suplementos para que el paciente pueda apoyarse y no generar este tipo de deficiencias. Así también el hierro y el calcio pueden disminuir debido al bypass del duodeno y la reducción de la acidez gástrica. Entonces, es necesario un monitoreo continuo y la suplementación adecuada para prevenir estas complicaciones como la anemia y la osteoporosis. Ya en un paciente, en el aspecto paliativo, ¿no? Paciente ya paliativo, entonces el soporte nutricional ya debe respetar lo que es la autonomía del paciente y equilibrar lo que son los beneficios con los riesgos de la intervención. Ya en esta etapa, el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida, ¿no? Más que prolongar. Entonces, la nutrición parenteral domiciliaria puede ser una opción en casos de que el paciente presente obstrucción intestinal. Esto siempre y cuando el paciente tenga, ¿no? Un soporte social adecuado. Hay muchos pacientes que no tienen familiares o no tienen un cuidado, entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos económicos que influyen en la calidad de vida del paciente. El ejercicio y la nutrición es una buena combinación, ¿no? En este caso, en el aspecto del ejercicio, se recomienda un ejercicio aeróbico, como el de resistencia, y con este mismo del soporte nutricional va a ayudar a que los pacientes puedan mantenerse y recuperar masa muscular, mejorar lo que es la situación funcional y en muchos aspectos también su calidad de vida. No olvidarse del seguimiento nutricional a largo plazo, ya que los supervivientes de un CA, ¿no? Requieren un seguimiento nutricional continuo para asegurar una adecuada recuperación y prevenir complicaciones tardías. Es común que en estos pacientes se experimenten síntomas persistentes, ¿no? Que pueden interferir con su nutrición, por ejemplo, un dolor abdominal, una saciedad precoz o diarrea. Entonces, las recomendaciones es importante incluir lo que es un peso adecuado, saludable, seguir con su dieta equilibrada, que debe contener sí o sí frutas, verduras, granos integrales y obviamente quitar esos hábitos que son el tabaco y el alcohol.
Bueno, terminando entonces con lo que es este tema, ya sea gástrico y soporte, concluimos que el manejo nutricional en los pacientes es complejo, ¿no? Y requiere un enfoque multidisciplinario que incluya a los cirujanos, a los oncólogos y nutricionistas. Y también es importante destacar que en el aspecto nutricional no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede impactar positivamente en su supervivencia, porque recuerden que el cuerpo necesita de estos nutrientes, ¿no? Y todo va a depender de la alimentación que brindemos al paciente. Muy bien, si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, por favor me lo hacen conocer por la bandeja de mensajes, por el chat, para resolver cualquier duda. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Bueno, si requieren lo que es el material, la clase grabada, así como también la presentación, se pueden comunicar a los números que aparecen ahí en la pantalla. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Que tengan un excelente resto de jornada y fin de semana. Conmigo nos reencontramos en otra oportunidad. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.